Hola, bienvenidos una semana más al canal. Hoy, a priori, tengo pensado hablar de un libro y leer alguno de sus fragmentos, haciendo reflexiones sobre ellos y, por supuesto, vinculándolos con el tema también de salud, nutrición o alimentación, responsabilidad, espíritu crítico, todas las cosas que solemos hablar siempre en el canal. Y como no sé cuánto tiempo me va a durar eso, no estoy segura de si va a haber una segunda parte, que en el caso de que se me quede corto el tema del libro, pues ya la tengo pensada, pero por si acaso no lo digo porque si ya con este tema del libro me lío mucho, pues lo dejaría para la semana siguiente y prefiero que sea una sorpresa, ¿vale? Que generar ahí un poco de expectación. El libro del que voy a hablar es este libro, que es muy conocido, se llama El hombre en busca de sentido y el autor es Viktor Frankl. Básicamente este libro, que es súper cortito, cuenta la historia de un psicólogo, bueno, a veces se llama psicólogo, otras veces se llama psiquiatra en el libro, que vivió en 4 campos de concentración. Y bueno, él analiza, sobre todo en la primera parte del libro, analiza su experiencia en el campo de concentración, pero no desde un punto de vista emotivo, histórico, como se ha hecho otras muchas veces en libros, en películas, sino analizando la conducta de él y de sus compañeros, iba a decir, de los que estaban con él en el campo de concentración, y intenta dar una visión que a mí me parece interesante, incluso ahora en los tiempos que corren con el tema de confinamientos, incertidumbre y demás, de qué hacer con ese sufrimiento, ¿no?, inherente a la vida. Y como dice el título del libro, El hombre en busca de sentido, pues al final del libro lo que hace es centrarse en su escuela dentro de la psicología o su gran aportación, que es la logoterapia, y que precisamente tiene como eje central el sentido, ¿no?, la importancia de darle sentido a lo que hacemos en la vida o a nuestra propia vida. Y ya, como he seleccionado unos párrafos concretos que voy a leer, pues ya iremos reflexionando sobre eso. ¿Por qué saco este libro? Bueno, porque muchas veces la gente, sobre todo cuando tiene una mala relación con la comida, te dice, recomiéndame un libro que hable sobre atracones o pues gente que le gustaría cambiar de hábitos, pero por lo que sea, pues no es capaz de hacerlo. Por lo que sea, no. O sea, es decir, por lo que sea en el sentido de que esa persona no lo sabe. Si se analizase de una forma correcta, pues posiblemente se encontrarían unas causas que se puede trabajar. Pero como os he dicho muchas veces, para mí uno de los errores de planteamiento o de análisis que tenemos hoy en día es que vamos muy a lo proximal de la situación, que lo miramos muy de cerca, como si estuviésemos mirándolo con un microscopio, en vez de verlo en perspectiva, ¿no? Como cuando vas a un museo a mirar cuadros, pues si los miras muy de cerca no ves nada, tienes que estar a cierta distancia para poder apreciar la obra. Pues a mí esto me parece lo mismo. Nos acercamos tanto a nuestros problemas muchas veces pues porque nos duelen y generan pues esa especie de victimismo egocéntrico que hoy en día también es bastante habitual, y eso nos impide tener una visión más fría, más racional y poder tomar decisiones que nos hagan salir de ese problema, que en teoría se supone que es lo que queremos, sobre todo cuando pedimos ayuda, ¿no? Lo digo esto porque también es cierto que pues la frase esta, ¿no?, como que hay hombres que se encariñan de sus cadenas o de esa piedra con la que tropiezan en el camino. De hecho, muchas veces he escuchado que pues incluso clientes me digan, es que yo creo que ya acabo como dándome atracones o teniendo este comportamiento con la comida porque no concibo estar bien, como que necesito tener problemas. Yo no soy psicóloga, por supuesto, y siempre estoy hablando desde el punto de vista de la nutrición y de la relación con la comida, pero a priori no parto a base de que a nadie le guste sufrir de forma gratuita. Pienso que si alguien tiene una conducta con la comida que le genera sufrimiento,
tiene que ser por algún motivo. No creo que nadie busque el sufrimiento por sufrimiento. Pero que por supuesto es algo difícil de analizar, pero que es importante hacerlo, porque cuando vamos descubriendo esas causas es cuando realmente empezamos a tener herramientas para resolver el problema. Es cierto que ya hemos llegado a un punto en el que hay gente que dice, bueno, incluso saber el porqué de las cosas no te garantiza que soluciones el problema. Hombre, por supuesto que no. Hay veces que se sabe la causa de algo y no se puede solucionar, ¿no? También depende del trabajo que esté dispuesto a hacer cada uno para solucionar esos problemas, de si es algo que depende de su control o no. Y es ese punto que ya sabéis que yo siempre he defendido muchísimo, en tanto que nunca he dicho que lo que nos pasa dependa de nosotros totalmente. Por supuesto que hay muchas cosas que nos pasan que no dependen de nuestro control, no dependen de nuestras acciones, no, incluso pueden ser cosas casi sin explicación e impredecibles, como lo que nos puede haber pasado del virus en este momento, entre comillas, ¿no? Porque si hablas después con gente especialista encargada que estudia sobre virus, epidemias y demás, pues sí que se dice, ¿no? Por poner un ejemplo, si tú entras en la página de la Organización Mundial de la Salud, que no la estoy defendiendo ni muchísimo menos, desde hace mogollón de tiempo se está trabajando sobre algo muy importante, que es la resistencia a los antibióticos. Se sabe. Y no es información oculta, está ahí y cualquier persona puede entrar y puede saberlo. Y según eso, en la medida de sus posibilidades, puede por lo menos ser responsable e intentar no consumir antibióticos gratuitamente o de forma indirecta, o consumir antibióticos mal, etc. Puede cuidar su sistema inmune, puede comprar animales de mejor calidad si los come, en fin. ¿Qué quiero decir? Que hay siempre un pequeño margen. Y yo creo que ese pequeño margen de responsabilidad que tiene bastantes consecuencias como para tenerlo en cuenta. Parece como que mucha gente dice, como esto no depende de mí, como esto no depende de mí, como esto no depende de mí, pues yo hago nada. No hago nada, ¿no? Porque no vale la pena. Y para mí es todo lo contrario. Si para mí hay algo que caracteriza al ser humano, para mí, si hay algo que caracteriza al ser humano, precisamente es esa capacidad de, en ese pequeño margen que puedes actuar, decidir hacerlo y el increíble poder que tiene eso. Sobre todo, la voluntad de hacer las cosas, de caerte, levantarte y aprender. Es quizá lo que más puedo admirar de cualquier persona. Su capacidad de lucha, de hacerse a sí mismo, de asumirse, de no aceptar algo que le genere sufrimiento. Eso es para mí lo más admirable que hay en todos los seres humanos. En todos los seres humanos que lo quieren trabajar, por supuesto. Porque siempre existe, y sobre todo hoy en día lo veo mucho, pues esa actitud victimista, pero a nivel social, de que no se puede hacer nada. Y yo creo que sí se puede hacer mucho. Lo que pasa es que muchas veces no interesa, ni a nivel individual ni a nivel global. Y sobre todo cuando se tienen argumentos que son muy tajantes, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a negar lo que influye el ambiente en nuestras decisiones alimentarias, porque sería absurdo. Pues no entiendo por qué hay personas que niegan que la voluntad del individuo también tiene algo que ver. Y después podríamos debatir si esa voluntad o esa toma de decisiones es más racional o más emocional de lo que a priori pensamos, por supuesto. Pero que ya negar algo cuando normalmente es casi todo multicausal y por eso es difícil de analizar, ya hace que ese tipo de argumentos me echen para atrás. ¿Y por qué me gusta este libro? Porque este libro ha sido escrito, bueno, ya hay varias, por supuesto, como reediciones, en el sentido que se han ido añadiendo cosas, pero porque este libro lleva muchísimos años escrito y tú lo puedes leer ahora, en el 2020, y tiene todo el sentido, valga la redundancia, del mundo. Es totalmente aplicable lo que vivió Víctor Frank y lo que sintió y lo que pensó cuando estaba en un campo de concentración a lo que nos puede estar pasando ahora a nosotros. Por eso es tan importante
leer a filósofos o leer a psicólogos o a personas, pensadores, del tipo que sea, me da igual, como si es matemático, a personas que le han dado importancia al estudio y a pensar, porque eso es lo que ayuda también a tomar decisiones y de no ser manipulado constantemente por personas que tienen esa habilidad para manipular. Porque al final, ¿a quién se manipula? Pues a la masa vulnerable. Y eso tiene muchísimas consecuencias, en aspectos varios, que no es porque tenga miedo ni mucho menos, pero que a veces tampoco me quiero meter mucho, porque sé que son temas que generan no debate, porque si fuese debate, pues mira, si tuviese tiempo para debatir, encantada de la vida, pero que generan comentarios de odio, porque es gente que no razona, es gente que te vomita sus emociones. Entonces, pues claro, para que te estén pues lanzando insultos y demás, pues tampoco me apetece, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de lo que quiero decir, el otro día compartí un tuit de Datos, creo que escrito con TH, que es una empresa de Big Data, y que no me acuerdo exactamente de las cifras, pero decía algo así, pues como si os digo que en España se mueren 1000 mujeres al año, pongamos, ya os digo que no me acuerdo exactamente de las cifras y del enunciado, pero decía pues que de esas 1000, imaginaos pues que 70, por poner un número redondo, eran muertes por violencia de género o eran asesinadas por violencia de género, como lo queramos decir. Esto es un poco también como el tema del COVID, ¿no? Cuando se dice si una persona ha muerto por COVID o no, es porque ha habido un consenso previo de que vamos a decir eso. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo. Tú a lo mejor puedes decir, no, perdona, esa persona no se ha muerto por el COVID, entendiendo que ya todos hemos asumido que es un virus lo que está causando eso. Una persona puede decir, no se ha muerto directamente por el virus, sino que se ha muerto porque su sistema inmune no funciona bien y tiene una reacción inflamatoria exacerbada que lo acaba matando. Pues ahí habría dos puntos de vista diferentes que creo que podrían ser debatibles. Pero claro, después tiene que haber un consenso para notificar ese número de funciones y poder hacer estudios y seguir investigando. Pues con esto es lo mismo. Habrá X variables o factores que yo desconozco para que se diga esto ha sido una muerte por violencia de género, ¿no? Que puede ser pues simplemente porque sea un hombre el que mata a una mujer y sean pareja, por ejemplo. Puede ser, no lo sé, me lo estoy inventando. La cuestión es que en esos datos eran 70 por violencia de género y todas las que quedan, para llegar hasta 1000, o sea, todas las que quedan, ¿vale? Eran por suicidios. Pues ya me escribió una persona para decirme que esperaba, porque por supuesto la superioridad moral es lo que tiene, que andan exigiendo a los demás que pensemos como ellos, que esperaba que yo estuviese compartiendo eso para visibilizar a esas 67, 70 o las que sean mujeres de violencia de género. Yo por supuesto que no le contesté, porque además me dijo que de no ser así estaría mostrando una parte muy indecente de mi persona. Yo lo que estoy diciendo, y por el tema por el que compartí eso, no era para entrar en el debate de violencia de género, era para visibilizar que nos preocupa lo que quieren que nos preocupe. Que, por ejemplo, el tema del suicidio, que ahora se está empezando a hablar un poco más, pero siempre se ha ocultado, que es un gran problema que tenemos en muchos países y en España también, y que seguramente, con la situación que estamos viviendo y todo lo que se va a desencadenar, va a aumentar. Entonces, yo soy de esas personas que piensa que no hay muertes que valgan más que otras. Si no entiendes, o si entiendes para ti que el suicidio es un derecho, pero yo no creo que la mayor parte de la gente que se suicide sea como una especie de eutanasia. La gente que se suicida muchas veces es después de una enfermedad mental y se podría haber evitado. Entonces, esos suicidios, es decir, que una persona llega al punto de decir mi vida no vale la pena, creo que es algo que debería de preocupar. ¿Por qué de eso no se habla? Porque eso no da votos, así de claro. Y es por lo que yo quiero, por lo que compartí eso, que realmente eso era una gráfica con unos datos, no era mi opinión ni nada, simplemente era lo que os estoy diciendo, una empresa de Big Data dando unos datos fríamente sin sacar ningún tipo de conclusión. Pues eso ya
me causó que persona indecente, espero que lo publiques por esto, no sé qué de asesinatos. Mira, es que yo ahí no me estoy metiendo. Simplemente estoy queriendo dar un poco de luz que para mí es importante, y ya que estas empresas comparten este tipo de datos que no tenían por qué hacerlo con el tiempo que llevan esos análisis, para que sepamos que hay problemas de los que no se habla. Al igual que puedo hablar de que muchas, por ejemplo, pues enfermedades mentales o problemas de reacción con la comida son causadas en gran parte porque a nivel de salud pública no se toman determinadas medidas. Y eso se retroalimenta con que nosotros tampoco queremos que sean tomadas, porque mucha gente prefiere seguir comiendo mal, y es como algo difícil de analizar. No es tan fácil como decir eres una persona indecente o no, es que hay que ver lo que hay detrás. Por eso estas visiones tan blanco o negro muchas veces son los que coartan el debate, porque realmente no se le da ningún valor a las justificaciones o a los razonamientos, simplemente son emociones. Pues me preocupa lo que dicen en la tele que me tiene que preocupar. Pues no, piensa un poco, porque digo yo que si a lo mejor veo que, pues por ejemplo, aunque yo sea nutricionista, si sé que causa muchas más muertes, pues el sedentarismo, por ejemplo, pues no tengo que tirar para mi tejado, o sea, no tengo que tirar para mí, puedo, aunque sea, entre comillas, tirar piedras contra mi propio tejado. A un paciente, por ejemplo, le puedo decir, mira, yo creo que sí, puedes mejorar aspectos de tu alimentación, pero es que tu gran fallo es que eres sedentario, ¿no? O sea, creo que tener una visión más amplia es lo que realmente nos puede ayudar como individuos o como sociedad. Y en fin, ya no me voy a liar más con todo esto, simplemente voy a leer cositas del libro que me han gustado mucho y que si no lo habéis leído o sí y lo queréis recordar, pues bueno, voy a ir leyendo lo que me parecía que era mejor para compartir. Y dice la primera frase: el sentido de la vida, en su aceptación frankliana, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. ¿Por qué señalo esta frase? Porque yo creo que muchas personas que tienen problemas, por ejemplo, de comer compulsivamente, o aunque no coman compulsivamente, una alimentación excesivamente hedonista que les acaba haciendo daño a corto o a largo plazo, incluso a veces te hace daño en la mera conciencia de saber que no estás comiendo de forma ni medianamente honesta, ¿no? Como un trato para ti mismo que sea más o menos correcto, un autocuidado. Pues mucha gente empieza pues, a analizar todo como de una forma súper abstracta, en plan cosas de su infancia, tal y cual. Y digo, mira, yo creo que lo tangible y lo sencillo casi siempre funciona mejor. Cuando yo estoy aburrida, cuando no me apetece ponerme a trabajar, lo que sea, pues me apetece comer algo. ¿Qué me apetece comer? ¿Un pepino? ¿Un huevo cocido? No, me apetece tomarme algo que me guste especialmente, aunque sea sano, ¿no? Porque normalmente se van dando pasos. Muchas personas empiezan en el punto de darse atracones con ultraprocesados o mal comer a base de ultraprocesados, y según se van quitando alimentos, pues dicen, pues no voy a comer ultraprocesados, voy a hacerme real fooder, pues voy a hacerme paleo, me voy a quitar las legumbres, los cereales y los lácteos, voy tal. Pero se acaban dando atracones de cualquier cosa, de los poquitos alimentos palatables que le queden dentro de esa alimentación que ha decidido llevar. Si a pesar de haber probado todas esas diferentes estrategias sigues acabando en la misma conducta que te genera malestar, por esa conciencia que tú tienes de que no eres capaz de llevar una alimentación honesta, y digo esta palabra porque por supuesto no me estoy refiriendo a personas que lleven una alimentación excesivamente restrictiva, ni muchísimo menos, porque en esos casos pues el propio hambre estaría justificando ese comportamiento, pues el problema está dentro de ti. Entonces tenemos que tener en la vida un sentido, unas actividades varias, no una ni dos, cuantas más mejor, que nos produzcan bienestar, para no tener que acudir a la comida constantemente. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Son las cosas tangibles.
Y las cosas que pueden dar un sentido normalmente tienen como un hilo conductor, ¿no? No es una cosa de un día. Por ejemplo, pues me gusta leer, pues me acabo un libro, me compro otro. Soy una persona con afición a la lectura y eso forma parte de mi autoconcepto como individuo. Entonces, a lo mejor hoy no he ido a entrenar porque me encontraba mal, porque estaba cansada, pero he avanzado en una lectura que tengo que es muy interesante para mí. O mi práctica de yoga, ¿no? A mí el yoga, entre otras cosas, me gusta mucho por eso, porque aunque por desgracia hoy en día hay gente que piensa que es como hacer aeróbic, con todos mis respetos a cualquier deporte, es que no tiene nada que ver. El yoga tiene muchas dimensiones. A lo mejor hoy estás muy cansada y no puedes hacer yoga más físico, pero puedes practicar respiraciones o puedes leer pues un poco de filosofía del yoga y estudiar sus bases, o puedes hacer una meditación, o puedes hacer yoga nidra o un yoga restaurativo. Siempre hay algo que descubrir, ¿no? Porque realmente es un método de desarrollarte como humano, no es algo que se quede en la espera de lo físico. Entonces, a lo que voy es que hay que tener cosas que nos generen satisfacción, que no sean solo la comida. Y es habitual que la gente se sienta herida con este tipo de comentarios porque realmente se siente identificada en ellos. Cualquier persona de las que estéis escuchando este vídeo, seguro que sabéis que coméis alimentos solo pues porque os gustan y no consideráis que tenga nada de malo. ¿Por qué? Porque sabéis que lo hacéis de una forma pues responsable. Sí, me tomo esto porque me gusta, aunque no sea lo más nutritivo del mundo, pero eso no me impide llevar una vida normal, tener un cuerpo funcional, etc. Pero hay otras muchas personas que saben que sí tienen ese tipo de alimentación, ¿no? Está claro que no se puede poner un límite porque cada persona es un mundo, pero la gente que se siente identificada es a la que le molesta este tipo de comentarios, ¿no? Como os dije, que dicen, pues es que es gordofobia si tú crees que solo se puede comer por nutricionalmente, ¿no? Por una motivación nutricional. Es que no creo que ninguna persona diga que solo se puede comer por una motivación nutricional, ¿no? Simplemente que estamos en el punto opuesto de comer solo por motivaciones infantiles. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Es la comida el problema o la comida es que la persona no tiene otras cosas que le hagan feliz? Lo he visto muchísimo en mujeres que son amas de casa. Yo entiendo desde fuera, mi análisis es que si tú pasas de ser una persona completa a ser una persona que vive encerrada en una casa cuidando niños y haciendo la comida, limpiando, lo que sea, pues obviamente no te sientes realizada como individuo, porque seguro que hay otras muchas cosas que quieres hacer. Y de ahí muchas veces empiezan, ¿no? Relaciones insanas con las comidas. Madres que son como un cubo de basura, que todo lo que sus niños no se comen, se lo van comiendo. Incluso que se compran para ellas alimentos ultraprocesados que no quieren darle a sus hijos. ¿El problema es la comida? El problema es que hay una sensación de vacío ahí que se está llenando con comida y que como ya no me siento bien con mi cuerpo ni me siento bien conmigo misma, pues tengo ya menos motivos para cuidarme. Entonces, estas pequeñas cosas tangibles son súper importantes. Y cuando fue el primer confinamiento, yo lo decía, esos mensajes de no importa si engordas o hay que hacer 5.000 actividades, unirme a grupos. Bueno, o sea, no hace falta hacer nada estrambótico. Tienes que tener en tu vida diferentes pilares que te aporten bienestar para poder hacer uso de ellos según cómo te sientas en ese momento y las posibilidades que tengas, ¿no? Pues habrá personas que les guste y les llene cocinar y ser creativos en la cocina, otras personas meditar, otras personas pintar, pues tener animales y estar con ellos, estudiar un idioma. Hay tantas opciones, sobre todo hoy en día teniendo internet, que se pueden aprender desde casa, que realmente, pues oye, podemos encontrar esas cosas si queremos, ¿no? Pero eso es como la prevención. No es para hacerlo cuando ya estás mal, que si cuando estás mal lo puedes hacer, maravilloso. Pero que es importante ir creando ese hábito.
y que esas actividades acaben siendo parte de tu autoconcepto. Es decir, parte de mi persona es que yo todos los días busco mi momento para hacer yoga, es que yo todos los días leo un rato, es que yo todos los días hago esto. Y eso forma parte de mi ser, no es algo que me impongo, es algo que forma parte de mí de alguna forma, ¿no? Y me da sentido a mi vida. Y aunque falle algunas otras cosas que me haga estar triste, yo me esfuerzo en ese momento que puedo estar triste y a lo mejor lo que me apetece es estar tirada llorando, pues a seguir haciendo esas cosas que forman parte de mí. Y al final eso es como una especie de autosanación bastante simple que cualquier persona puede hacer, pero para eso hay que irla previniendo en cada momento. Decir, tengo intereses, tengo cosas que me llenen, me divierto, soy feliz, me río, me siento que a todos los niveles que me interesen, físico, espiritual, cognitivo, que me estoy realizando como ser humano. Porque como muchas veces eso falla, pues empiezan otros problemas, ¿no? Igual que pasa con el tema de la delgadez excesiva, que muchas veces se dice, porque el ambiente, porque los anuncios, porque a la mujer. Yo no niego que eso no sea importante, pero una persona que tiene su vida como haciendo un ramo, ¿no? Con muchas florecitas que dan viveza a ese ramo, porque no va a centrar todo en una, que es lo que sería problemático. No es que una persona le dé importancia a su imagen corporal que sea malo per se, no, si incluso todas las páginas de curvis y demás ellos lo que están, entre comillas, en contra, visibilizar todos los cuerpos y tal, pero reclaman incluso pues la belleza de esos cuerpos con un fenotipo de obesidad y demás, ¿no? Pero en cambio enseñan mucha ropa, mucho maquillaje, es decir, sí hay una preocupación por la estética, ¿no? Por lo material, por decirlo de algún modo. Entonces, claro que el cuerpo tiene una parte que nos puede interesar, pero cuando una persona centra todo en eso, pues es que tiene unos vacíos increíbles en su vida. Entonces creo que es más importante centrarse en ese tipo de cosas. ¿Por qué a la gente ya no le llena nada? ¿Por qué es solo la imagen corporal? Pues a lo mejor porque vivimos en una sociedad de lo inmediato y en una sociedad de las redes sociales, de internet, y lo que vemos es lo que nos importa, no lo que una persona piensa o las ideas que tiene. No lo sé, pero que siempre hay algo ahí detrás que nos puede dar una explicación. Y normalmente ese interés, pues por estar muy delgado o ese acabar teniendo una relación con la comida extremadamente infantil, pues tiene que ver con que la persona en su vida no tiene una complejidad de actividades que tengan sentido para ella y que le generen bienestar. Y eso es algo que hay que trabajarse, que no va a venir del cielo. Yo creo que no se le va a coger gusto al deporte, a la lectura o a lo que sea si no se practica con cierta disciplina, porque al principio, cuando no eres capaz de hacer nada, pues obviamente no lo disfrutas tanto. Cuando lees un libro y te resulta difícil mantener la concentración, pues es más tedioso que cuando tienes el hábito, ¿no? Y pues igual con los deportes o lo que sea. Entonces, esta parte me pareció ya súper importante, ¿no? Aquí señalé esto porque en una parte del libro habla del hambre en el campo de concentración. Y dice, debido a la grave desnutrición que sufrían los prisioneros, era natural que el instinto básico principal en torno al cual giraba la vida psíquica fuera el afán de conseguir comida. Si no se sentían estrechamente vigilados, algo infrecuente, los prisioneros empezaban a hablar enseguida de comida. Preguntaban a su compañero de zanja por su plato preferido, intercambiaban recetas y planeaban su suculento menú para el día en que, liberados, se reunieran en su casa. Y una y otra vez imaginaban esa escena con todo detalle hasta que una advertencia, transmitida de boca en boca, por lo general a través de una consigna o un número convenido, les indicaba que se acercaba el capo. Bueno, y esto me recordó muchísimo a todas esas cuentas de Instagram, que es la red social que yo más veo en ese sentido, de fotos, quiero decir, o que hablen más de comida, que mucha frustración genera a otros, ¿no? Cuando vemos pues esas
mujeres hiper mega delgadas, tipo pues de estas influencers de moda, que salen en Vogue, que tienen blogs anexos a estas revistas de belleza y demás, pues que salen comiendo siempre comida basura, ¿no? Pues que parece que lo único que comen es cupcakes, todo muy estético, también acorde con su ropa y con sus imágenes preciosas de cuento de hadas, por supuesto. Su Nutella, anunciando como si fuese lo mejor que se pueden comer una galleta con chocolate porque lleva, no sé, un 20% de harina integral. Estas cosas, ¿no? Que acaban generando frustración a otras personas. Yo creo que hay cuentas que claramente, pues por su comportamiento, si yo me pongo a hacer galletas porque quiero poner las recetas en mi Instagram, pero se las va a tener que comer mi padre, mi hermano, mi perro, mi novio, lo que sea, pues que eso está muy cerca de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, es un síntoma muy típico de las anoréxicas, como ellas realmente no se permiten comer nada, pues estar todo el día pensando en comida, viendo fotos de comida, cocinando para otros, etc. Entonces yo veo que ese rasgo es bastante habitual y que pues nuestro propio sentido común puede protegernos, ¿no? Cuando yo veo a una persona que está hiper mega delgada y solo la veo comer comida basura, pues bueno, puedo empezar a sospechar que tal vez ese croissant es lo único que se come en el día, ¿no? Y por supuesto, con nuestra madurez y nuestro amor propio, entender que aunque en esta rocambolesca sociedad que vivimos pueda parecer una imagen atractiva, porque esto se ha visto en muchas revistas, por ejemplo, mujeres hiperdelgadas en plan modelos, que no son solo delgadas, que tienen un cuerpo con unas proporciones determinadas, una cara muy bonita y tal, comiendo comida basura, ¿no? Pues como esa contradicción es como si nos atrayese de algún modo. Que lo puedo entender, ¿no? Que te atraiga pues desde ese punto pues de la foto, ¿no? De la portada de la revista, que te parezca que está bien, que te gusta. Sí, pero después no aplicar esos esquemas mentales a tu día a día y entender que ese tipo de alimentación no tiene nada de deseable y es típico de mucho comportamiento alimentario femenino comer muy poco y mal, incluso priorizar el consumo de alcohol al consumo de comida. Entonces, el romanticismo que hay alrededor de eso es absurdo, es dañino, es inmaduro y muestra que hay una serie de carencias detrás, ¿no? Porque ninguna persona a la que le importe su salud va a preferir comerse un trozo de pizza al día y estar todo el día sin comer, ¿no? Pues esto es típico, a lo mejor sin llegar a ese extremo de comerse solo un trozo de pizza al día, pero sí comer pequeñas cositas que son muy deseables por la persona. Y de hecho, cualquiera que haya hecho una dieta con una restricción energética sabe que proporcionalmente al hambre que va pasando, más reforzante se vuelve la comida palatable. Cuanto más hambre tengo, más me apetece pasar por los pasillos del supermercado en los que hay galletas, más me apetece pasar por delante de una pastelería aunque no me lo vaya a comprar. Y empieza a tener un pensamiento obsesivo con comida, como por ejemplo el estudio de inanición de Minnesota, pues esto es súper habitual, ¿no? Y querer como dar esa imagen de no sé si de mujeres desesperadas de la serie o de cómo decirlo, pues de mujer perfecta, que supuestamente es perfecta por algo tan absurdo como que tiene una mini talla de pantalón, pero come comida hiperpalatable y hace bizcochos hiper megacalóricos y los come, ¿no? Y eso es como un ideal. Eso es absurdo. Que una persona no engorde no significa que no esté haciendo daño a su salud. Y si una persona se come un trozo de bizcocho, me parece estupendo, sea más o menos sano, pero ¿por qué se quita el resto de comida? ¿Por qué si yo voy a una cena y me quiero beber mi copa de vino porque me gusta, no voy a comerme mi ensalada con mi salmón o lo que sea? ¿Por qué no? Es que no tiene sentido quitarse la comida nutritiva para poder tomarse una copa de vino. Pues esto así de veces pasa. Y la gente admirando a esas personas y diciendo, pues, ¿dónde está el problema? Pues el problema es que las referencias, esos pares que has elegido para compararte, lo único que son una fuente de problema realmente. Tienes que elegir a otro tipo de personas y, por supuesto, relativizarlo dentro de
tu circunstancia personal, valorando tus propias decisiones. Pues en el contexto de mi vida esto no tiene sentido, ¿no? O no me encaja, no me va bien. O como se podría decir de otra manera, pues para mí no es adaptativo. A lo mejor para otra persona sí. Entonces, me parece importante recordar siempre que eso, pasar mucha hambre hace que la comida sea reforzante. Y esos pensamientos obsesivos con comida, para las personas que se haya acostumbrado a vivir con hambre, pues son un síntoma de que algo va mal. Al igual que pasa lo contrario, cuando una persona es muy poco indulgente y se priva de comer algo que le gusta, pues simplemente porque le apetece y ya está, no le parece motivación suficiente de vez en cuando tomar algo que le gusta, pues muchas veces lo que pasa es que se dan atracones de comida sana. Es como que ese vacío que está dejando no poder disfrutar de la comida es llenado con comer mucho de lo que sea. Pues voy a comer mucho chocolate 99%. Que tú dices, un chocolate 99%, ¿quién se va a dar un atracón con eso? Que es algo muy empalagoso, que no tiene un sabor que te haga seguir comiendo para nada. Pues porque ya llega un punto que se desvirtúa todo. Y entonces es importante mantener el equilibrio entre, por supuesto, comer lo suficiente y estar nutrido, porque déficits subclínicos, pues al final está claro que van a salir por algún lado. No me refiero a tener cravings por determinados alimentos, sino a que puedes acabar teniendo un problema de salud. Y aparte, pues ser lo suficientemente indulgente. Y otra de las cosas que yo he reflexionado mucho es el entorno. Es que a veces las personas lo que tienen que cambiar en las medidas de sus posibilidades es su entorno. O sea, si mis compañeros de clase son unos porreros, con perdón por la expresión, y me descentran de mi estudio y de tener una vida sana, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es dejarlos, no desarrollar una fuerza de voluntad titánica y estar con ellos ahí fumando lo que me llegan al medio del submarino. O si mi grupo de amigas es personas que solo saben disfrutar alcoholizándose, pues a lo mejor tengo que cambiar de grupo de amigas. O si son tóxicas por el tipo de relación que tienen con su imagen corporal o con lo que sea. A veces también hay que cambiar nuestro entorno, porque el ambiente influye mucho. Y si es muy hostil, lo que va a suponer es que tú siempre vas a tener que estar haciendo un esfuerzo titánico para ir en contra de él. Por ejemplo, por eso siempre se recomienda más ir a comprar pues, a un mercado o a una tienda de barrio que a un súper. Llega un punto que puedes ir a un súper sin problema, pero aún así yo recomendaría ir a un mercado. Por ejemplo, yo puedo ir a un súper y sé que no voy a comprar comida basura por el mero hecho de que me la pongan delante de mi cara. Pero cómo están puestos en un mercado las frutas, las verduras, los alimentos frescos, me parece muchísimo más atractivo y hace como que me guste más todavía comer sano, ver los alimentos de temporada, no sé. Siempre hay que analizarlo todo y estar un poco atento, porque hay una variable que se empieza a hablar, pero no lo suficiente, creo que es la disponibilidad. O sea, la disponibilidad de comida en sí mismo es un problema para el ser humano, que hasta hace 50 años vivía en la escasez y se dedicaba a buscar comida, como todos los animales que están salvajes. Pues su vida es dormir y buscar comida, o jugar un poco y tener sexo, pero sobre todo dormir y buscar comida. Entonces, el tema es que esta disponibilidad de alimentos realmente nos está cortocircuitando el cerebro a todos los niveles, ¿no? Y no somos conscientes de ello. Entonces es como que después, cuando surge un problema, nos sentimos mal y decimos, pues, ¿por qué me pasa esto y tal? Bueno, pues esa disponibilidad de comida es un factor que hay que tener en cuenta que nos hace daño. Entonces, intentar no tener eso en nuestra casa. Yo hay algo que he observado en los mercados y que en cierto modo me gusta y en otro no, y en las, ya digo, tiendas de barrio o mercados, ¿no? Por ejemplo, hoy, cuando fui a comprar a la tienda de verduras y frutas que voy siempre, pues ellos tienen en la mesa donde cobran muchos alimentos en plan tentación. Creo que hay gente que les llama pica pica a lo que ponen cerca de la caja, ¿no? Para que tú llegues allí y digas, bueno, por ejemplo, pues en muchos supermercados te ponen 4 berlinas de chocolate, 1 euro. Pues claro, entre que es súper barato, ¿qué tal? Pues hay gente que, pues oye,
Yo ya sé que me quedó claro con lo de la palmera de chocolate que hay personas que se compran 4 donuts y se hacen ahí una fiesta con 20 amigos para compartir. Pero hay mucha gente que se compra los 4 donuts y se los come. Y no es que haya que buscar ahí, no, es que hay muchísima gente que lo hace. Por eso ponen ahí ese tipo de alimentos. Y en la frutería y verdulería a la que voy, bueno, pues normalmente ponen algunas frutas que ya vienen cortadas, pues por ejemplo, yo que sé, pues una papaya que no te la quieres llevar entera, pues tienen ahí papayas que ya están cortadas, pues cositas pequeñitas, pues unos poquitos espárragos, unos champiñones, o sea, a priori sano, ¿no? Vale. Pero desde hace tiempo empezaron ya a querer introducir a hacer cosas. Por ejemplo, pues empezaron a hacer manzanas asadas. Un día a la semana asan boniatos y asan patatas. Ahora también creo que asan calabaza porque está de temporada. Bueno, pues a mí eso a priori me parecía que estaba bien, porque la verdad es que entiendo que mucha gente pues a lo mejor no quiere asar algo o le es más cómodo llevarlo. Incluso por gente de la zona que trabaje por allí, supongo, han empezado a hacer las típicas ensaladas, pero no como las del súper, muchísimo mejor. Ensaladas que vienen con un huevo cocido, con trocitos de granada, con una pinta increíble. Entonces, eso por un lado está bien, pero por otro hay que tener en cuenta el arma de doble filo que es la disponibilidad. Por ejemplo, ahora como se acercan las Navidades, hay un mogollón de higos secos y los higos secos pues son alimentos con una densidad calórica y un sabor que es fácil que te hagan querer comer más cantidad. Entonces, si tú tienes el apetito realmente regulado y eres una persona sana, no veo nada malo, por supuesto, en que te compres unos higos secos. Tienen muchos micronutrientes también, no le veo ningún problema. Si tienes la capacidad de comprarlos y ubicarlos dentro de tu alimentación. Pero hay que tener cuidado porque ahí vienen otras cosas. Por ejemplo, hoy me ofrecieron: ¿quieres probar nuestro hummus? Estamos empezando a hacer hummus. Y tenían hummus de garbanzos, de remolacha y de no sé qué más. Claro, lo tienen en plan como si lo vendiesen a granel. Tú no ves los ingredientes. Yo, pues como mi trabajo es este, y muchas personas, porque sois responsables y lo sabéis, pues sabéis con qué se hace el hummus. Yo sé que al hummus se le echa aceite, gente que más, gente que menos. Yo qué sé si le echan aceite de oliva o le echan aceite de girasol. Y si lo pregunto, ¿cómo me va a contestar? Porque muchas veces cuando preguntas les parece mal, ¿no? A la psicópata que me va a preguntar aquí qué le he hecho. Me pasaba en una tienda del mercado de frutos secos, que tenían fruta seca, en plan fruta normal, quiero decir, no dátiles, sino piña, fresas y cosas así. Y yo le decía, ¿tienen azúcar? Y me decían, no. Y yo, sinceramente, es que no me fío de ellos. Porque a uno le dicen no, a otro le dicen un poco, y yo quiero ver qué me estoy comiendo. Creo que tengo ese derecho. Pero en este tipo de comercios, pues por lo menos en España, no se estila ser totalmente transparente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os lo digo, que la disponibilidad de alimentos es un arma de doble filo. Porque el mero hecho de que tú te pongas delante de esa cantidad de comida, te atonta. Porque no está diseñado nuestro cerebro para eso. Todo lo contrario, está diseñado para luchar. Y de hecho, esta semana en mi Instagram compartí un estudio, creo que era, no sé si era un biólogo o un médico, no me acuerdo, que hacía Dios mío, es que acabé de dar un magullido, un médico de Coruña precisamente, que decía algo así como que observaba que los ratones, cuando los tenía sin comida, que estaban como más vivos, ¿no? Lo que creo que siempre se ha dicho, el hambre aviva, no sé si es la inteligencia o qué, pero eso es la realidad, hasta cierto punto, no la desnutrición, por supuesto, pero sí que es cierto que esa disponibilidad constante de comida tiene sus efectos y eso afecta a todo. Afecta también a los ultraprocesados, afecta a los sanos, pero lo digo porque mucha gente dice, el problema no son los ultraprocesados. No, el problema es la alta disponibilidad de ultraprocesados. ¿El problema es el bizcocho de limón de toda la vida o la tarta de manzana? No, el problema es que antes se hacía una vez cada 15 días en casa y que hoy en día la hacemos todos los días. Y estamos constantemente bombardeando nuestro cerebro y nuestra microbiota con algo para lo que no está diseñado. Entonces, ese es el asunto. Por eso, cuando tú lo sabes, puedes prevenir y no hacer de tu casa tu propio enemigo.
porque hay gente que hace un súper en su casa. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que analizando las cosas siempre se puede ir más prevenido, pero eso se aprende sobre la marcha. Yo he comprado las frutas secas y después me he comido la olla en mi casa diciéndome, ¿pero esto tendrá azúcar o no? Que otra persona me diría, ¡ay, qué gordofóbica, por Dios, cómetela, que más tiene un poco de azúcar! Pues no, porque me interesa racionalmente decidir lo que meto en mi casa y lo que me como, lo que meto en mi cuerpo, en mi torrente sanguíneo, lo que va a hacer que se expresen unos genes y otros no. Y por supuesto que en un momento que me apetezca disfrutar de algo, tranquila que lo voy a hacer, sea lo que sea. Pero lo haré conscientemente. Lo que quiero es hacerlo eso, consciente de lo que estoy haciendo. Y cuando tu cerebro es bombardeado por ese tipo de ambientes, no son totalmente libres las decisiones que tomas. Pues todos lo sabemos, o sea que en un centro comercial te van llevando por donde ellos quieren. Y te ponen los alimentos, los olores, todo está 100% calculado para que la mayor parte de la gente caiga como moscas. Por eso saberlo no te prohíbe que tú disfrutes con conciencia de algo si quieres, pero por lo menos te hace no ser manipulado y acabar haciéndote daño a ti mismo. Porque al final, pues todos sabemos que la industria alimentaria y la industria farmacéutica pues son dos industrias que se complementan muy bien. Voy a hacer una pausa para abrirle la puerta y sigo. Bueno, sigo. Menos mal que ya dije que no decía el segundo tema porque ya veo que me estoy enrollando bastante. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del lager. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente, al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdría de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. ¿Todo este sufrimiento, todas estas muertes, tienen un sentido? Pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. En esta parte, lo que me parece importante es, en el primer párrafo que leí, pues ver que por lo menos hay otra persona, aparte de mí, que piensa, y él, recordemos que no está escribiendo una historia, que él mismo estuvo en los campos de concentración, que piensa que hay un reducto dentro de cada persona que le sigue dejando una libertad suficiente para determinar qué quiere ser en esa circunstancia. Y hoy en día vemos constantemente a la gente diciendo eso. Pues es que si le ponen esa comida ahí, ¿cómo no se la va a comer? Es que a mí mi madre me daba de comer no sé cuántos. Es que, claro, como las fotos de las modelos son así, pues yo creo que ser así es lo normal. Mira, todo eso me parecen sinceramente formas de pensamiento incorrectas o formas malas de procesar la información. No voy a decir excusas,
pero razonamientos que no están bien hechos. Por ejemplo, pues eso, a mí muchas veces me han dicho, claro, es que el otro día leí en Instagram a una psicóloga o a una dietista o a quien sea decir que si tu madre te había dado de comer así, entonces, bueno, eso es racionalizar. Por eso a mí no me gusta mucho darle tanto peso al tema de la microbiota, el no sé cuántos, o sobre todo cosas que puedan hacer que la persona diga, ah, claro, es que como yo tengo la microbiota así, pues entonces, no, perdona, es que tu microbiota, por supuesto, que depende de tus padres, depende de tu genética, de la epigenética y de mil cosas, pero depende también de lo que tú comes. Y hay muchísimas personas que padecen una patología autoinmune, tienen esa sensibilidad de por vida, pero cambiando hábitos han logrado que su calidad de vida sea normal, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, hay que ver lo que es, eso se llama el locus de control, ¿no? Si es externo o interno. Y hoy en día, para mí, hay una epidemia de locus de control externo. De lo que me pasa es, pues bueno, porque me pasa, no porque tenga nada que ver con mi persona. Somos víctimas de todo. Porque cuando te hacen una víctima, pues obviamente manipularte es sumamente fácil, porque ese que te manipula da a entender que te viene a rescatar de un mal que aún encima no tiene nada que ver contigo, que te ha sido ahí impuesto con una varita mágica. Entonces me parecía súper importante, que yo ahora lo leo así fríamente, pero en algunos momentos cuando leía el libro de verdad se me caían las lágrimas, porque él lo cuenta desde una forma totalmente realista. Él no está queriendo rascar en tu emoción, pero por ejemplo, pues cuando empieza a detallarte cómo cuando estaban trabajando en esas condiciones pésimas, pues si a un hombre se le congelaban los dedos de los pies, se los amputaban en frío así, le cortaban los dedos de los pies para que siguiese trabajando. O cómo se acostumbraban a ver morir o a ver cómo mataban a otras personas, ¿no? O sea, quiero decir que te lo cuenta con una crudeza que si tienes un mínimo de empatía y conexión con la especie humana y no crees que eres tú el ombligo del mundo, dices, joder, o sea, me estoy quejando porque estoy confinado en mi casa y estoy tan mal y soy tan pobrecito que eso es ya, pues, qué menos, ¿no? Que comerme unas napolitanas de chocolate y si engordo 5 kilos, pues chico, pues es que no sé. Bueno, es que ha habido épocas en el que el ser humano ha sido metido en campos de concentración y torturado día tras día. Entonces, cuando yo veo o yo siento e intento entender el pensamiento, en este caso de Viktor Frankl, ese es mi referente para intentar tomar decisiones en mi vida. No, bueno, pues da igual, porque claro, es que como estamos sufriendo tanto, eso no quiere decir lo que yo estaba hablando antes, que en un momento determinado yo pueda comer emocionalmente porque así lo deseo. Pero que creo, como él dice, que hasta del sufrimiento hay que ser digno, ¿no? En ese sentido. Y que realmente cuando decimos que, por ejemplo, la nutrición importa y una persona interpreta que lo demás no importa, ¿vale? O sea, cuando se hace un cartel de azúcar mata y tú lees la salud mental no les importa, tú tienes un problema de filtrado y de leer lo que a ti te da la real gana. Ese es el tema. Es como si yo voy a una página de salud mental a decirle o echarle en cara que no hable de nutrición, cuando también afecta. Y siempre hay personajes, por ejemplo, Kahneman, que hablan del componente biológico. Es decir, sí que hay pensadores, psicólogos, nutricionistas que tienen perspectivas globales. Lo que pasa es que cada uno se suele centrar en lo suyo, habla y comparte de lo que más sabe. Pero hay gente que ha decidido que no, que bueno, que pues ya lo que sabemos de nutrición, chico, pues mira, ya es suficiente. Pues vale, pues entiendo que haya personas que le pueda desencantar la nutrición. A mí me parece maravillosa y la conducta respecto a la comida me parece que está muy mal entendida y que se le puede sacar muchísimo jugo, como se suele decir, porque te dice muchas cosas del individuo, ¿no? El otro día compartí en Instagram, aunque ya os lo dije alguna vez, que hay un programa que me gusta mucho en el YouTube de Telemadrid. Bueno, está el Gran Telemadrid, pero como no tengo tele, sí, ya lo sé que se ve ahí detrás, pero en mi vida he encendido, porque ya estaba en el piso cuando llegué, pues que se llama Eso no se pregunta. Y vi el de alcohólicos. Y bueno, me sorprendió muchísimo que la primera pregunta que le hacían era ¿por qué empezaste a beber? Que bueno, realmente eso me parece un poco absurdo en el sentido de que, aunque esté mal,
o no tenga nada bueno para nuestra salud. Entiendo que todos hemos pasado por alguna época de nuestra vida, pues adolescentes, pues que por lo menos en España la gente tiende a hacer botellones, a beber y tal. Pero que todos decían cosas muy simples, pues porque me sentía más desinhibida, porque veía que era más simpática, porque soy muy tímida y así me costaba menos socializar, porque me hacía olvidarme de mis problemas. Esas cositas son lo realmente importante y lo que hay detrás de que una persona vulnerable se lance al alcohol, a la comida, ¿no? Pues por ejemplo, cuando se habla de la obesidad desde una perspectiva biológica y la microbiota y el tejido adiposo, sí, amigo, pero lo que hay detrás es otra cosa, tanto ambiental como individual. Y eso me parece que también es digno de estudiarse, ¿no? Entonces, bueno, también creo que a veces tenemos eso, una perspectiva un poco egocéntrica. Y no es que yo no reflexione con todo lo que está pasando del tema del coronavirus, que sí que lo hago, escucho la parte más convencional, la parte más disidente, por decirlo de algún modo, y veo luces y sombras en ambas partes, ¿no? Y cuando empezaron otra vez pues confinamientos en zonas determinadas y tal, sí que me causó bastante angustia, porque realmente es como que dices tú, jova, ¿hasta qué punto juegan con nuestras propias libertades, ¿no? Y no podemos dejar de darle importancia, no podemos asumir, que me parece muy bien que haya alguien que sí lo tiene muy claro, que diga, bueno, esto pues racionalmente tiene todo el sentido del mundo. Tu abuela es una persona vulnerable, pues no puedes ir a verla porque hay un virus que se le puede contagiar y hacer mucho mal. Sí, pero hay que plantearse las cosas. Voy a decir algo, por ejemplo, del programa que salió de Horizonte de Iker Jiménez este miércoles. Salió un tío con una cantidad de secuelas increíbles, con todos mis respetos al esfuerzo que hizo en el programa, por supuesto, y a lo que compartió. Además, era técnico en emergencias sanitarias y fue una persona que sufrió la negligencia del gobierno. Porque aquí no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. El gobierno, las personas que en ese momento estaban en cada comunidad autónoma o donde sea, me da igual, que hacían que esa gente fuese a recoger personas muy enfermas o cadáveres a casas y tuviesen una carga viral de 1000 pares de narices. En esos momentos en que yo sí desde el primer momento compartía las cosas de la mascarilla y que ellos decían que no. Me acuerdo que incluso alguna persona en Facebook y tal me puso unos comentarios, pues igual que la de que las 800 y pico muertes o 900 por suicidio le importan un cojón y las que me tienen que importar porque ella lo ve así son las 70 de supuestamente violencia de género, ¿no? Pues bueno, pues esto es exactamente igual. Pues el hombre salía ahí y dijo que en 60 días en la UCI, había perdido 30 y pico kilos. Y dice que no tiene antecedentes. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué persona puede perder 30 y pico kilos en 60 días, seguir estando con un sobrepeso manifiesto y decir que no tiene antecedentes? Y de hecho él dijo en un momento dado, bueno, porque claro, Iker Jiménez le decía, sin patologías previas, ¿no? Y él, sí, bueno, estaba un poco gordito. Iker Jiménez, bueno, eso no pasa nada. Bueno, perdón, pero es que eso normalmente conlleva detrás una inflamación que se sabe que es una de las características de esta enfermedad. Que hay gente que se le inflama, que si pericarditis, que si no sé cuánto, o sea, que hay algún componente relacionado con la inflamación, se sabe desde el principio. Pues claro, a mí, por mucho que entienda la visión racional y demás, creo que hay cosas que no se están haciendo bien. No quizá tan conspiranoicas, aunque siempre haya gente que aproveche para sacar tajada, pero sí que hay cosas que dices tú, no tiene sentido, ¿no? Pero que no solo con el tema de este virus, es el tema de cómo está montado todo el sistema, a todos los niveles, salud física, salud mental, o sea, ¿qué sentido tiene que se puedan evitar tantas muertes, tanto sufrimiento con estilo de vida y se esté gastando la pasta mundialmente en curar? Cosas que ya después, pues bueno, se pueden más o menos poner una tirita, pero que no van a volver a ser como antes. ¿Por qué no se invierte más en educación, en estilos de vida saludables? No sé, todo el mundo acojonándose con el cáncer y después sin poner nada de su parte. ¿Por qué no hay? Porque la gente prefiere que le hagan una mamografía a que le expliquen cómo influye el sobrepeso en la probabilidad de tener cáncer de mama. Pues chicos, sinceramente prefiero prevenirlo
a tener un screening que me diga que me quiten a lo mejor algo que ni siquiera iba a ser maligno y acabe con un pecho menos. Pues sí, es que yo creo que eso lo debería de saber todo el mundo. Pero es una mezcla de no lo sé porque no es mi campo y no lo tengo por qué saber, con pues mi estilo de vida ya en esta sociedad es así, ser un ser pasivo que en vez de más vale prevenir que curar, pues parece que es al revés, ¿no? Voy a leer otro párrafo. El vocablo latino finis posee dos significados, final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbra el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento, que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional y con el futuro cercano sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo subjetivo, resultado de su condición de parados. Esto realmente lo señalé porque me parece que se parece mucho, valga la redundancia, a lo del confinamiento que estamos viviendo ahora, o esta situación de libertades mermadas ahora, ¿no? Atentados contra la libertad. Es decir, yo he leído, no sé si al final se va a llegar a la práctica o no, que en algunas comunidades autónomas se plantea multar con 3.000, 6.000 euros y después te dirán, pues bueno, meterte en la cárcel si no te quieres poner una vacuna o hacer una PCR. Y bueno, pues extorsiones que vemos que hacen algunos policías, no todos por supuesto, si una persona no lleva mascarilla y demás. No sé, o sea, creo que por lo menos merece la pena planteárselo, ¿no? Yo soy la primera que me pongo una mascarilla, que intento ser responsable con mi salud y creo que eso también influye en la de los demás, por supuesto que sí, pero creo que tenemos derecho, ¿no?, a plantearnos las cosas. Cuando yo hice prácticas en un hospital, me coaccionaron, esa es la palabra exacta, a ponerme la vacuna de la gripe. Yo nunca me la habría puesto, pero pues claro, la persona que te lo dice es la que te pone la nota, pues no quieres quedar mal. Pues me coaccionaron a ponerme una vacuna de la gripe desde su posición de autoridad sobre mí como alumna, cuando de ese hospital la persona que se encargaba de ese departamento, que creo que era prevención y no sé qué más, era un enfermero también, decía que más del 50% no se lo ponían. O sea, me coaccionan a mí a ponerme una vacuna, que soy una estudiante en prácticas, cuando la mayor parte de médicos y enfermeros que trabajan allí no se la quieren poner. Es que me parece surrealista. Y esto puede pasar ahora con esta vacuna. Que no digo que sea mala, ni digo que yo no me la vaya a poner. A lo mejor sí o no, no sé lo que va a pasar. Pero que tengo derecho a plantearme lo que me hace bien y lo que hace mal, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad que en ese sentido ha despertado un poco. Por ejemplo, con el tema de la píldora. Pues hay muchas mujeres que dicen, ¿yo por qué me tengo que tomar la píldora? Quiero saber las consecuencias de esto, ¿no? Pues bueno, ahora con el tema de este confinamiento, ¿qué pasa? Que la vez anterior yo lo vivía como si fuese una maratón, ¿no? Que sabes que va a ser largo, pero al final está la meta. Y yo ahora la meta ya no la veo por ningún lado. Ya pienso que van a seguir viniendo olas y seguir pasando cosas y se montarán protocolos para convivir con esto, igual que convivimos con otras muchas enfermedades que no se quieren, sino erradicar, reducir al máximo, porque es difícil o porque no interesa. Pues con enfermedades mentales, con enfermedades físicas que ya forman parte de nuestro día a día porque no hay un interés global de solucionarlo. Yo eso es lo que veo y lo que creo que va a pasar con esto. Pero es que esto ya directamente atenta con un sistema de vida que teníamos y que es normal, ¿no? La calidad es algo subjetivo que tú percibes. Pues lo que decimos siempre, pues una persona que vive en la India viene a un hospital de España y le parece que está en un hotel de 5 estrellas. Pues claro, la calidad percibida por mí, que yo tenía derecho a ir a ver a mi familia si me daba la gana, pues ahora no la tengo. O tengo que esperar colas interminables, o tengo que ir por la calle con una mascarilla, aunque no haya absolutamente nadie a mi alrededor, y joderme sin que me pueda dar el sol en esta zona de la cara. Pues me están quitando libertades y por eso no estoy diciendo que no haya que ser responsable. Simplemente creo que se puede decir eso y cada vez se está diciendo menos. Y es lo que dice el del parado, que por cierto, el paro y la salud mental, ¿cuántos parados hay en España? En ERTE y en otras partes del mundo, muchísimos.
Y las consecuencias estas no se tienen en cuenta. Solo se habla de la parte... Yo vi el otro día un anuncio que me saltó en YouTube, ya pues de estos catastróficos, ¿no? Y digo, sí, está muy bien, pero es que de las consecuencias nadie habla. Aquí es como si ahora yo te digo, bueno, sí, tienes un problema en un pie, pues mira, te lo voy a amputar. Y la persona te dice, ¿pero en serio? ¿Me tienes que amputar el pie por esto que me pasa? Y tú dices, ¿aún encima de que te voy a curar? Oye, pues te amputo el pie y te fastidias. Pues parece eso, parece que tenemos que ver que nos están haciendo un favor. Y no estoy hablando de España, lo estoy diciendo a nivel mundial. Yo no niego que sea una situación difícil y no estoy diciendo que yo lo hiciese mejor. Estoy diciendo que creo que el hecho de que haya personas que se planteen y que quieran pensar y reflexionar sobre esta situación, que no deberían de ser denostadas, que no entiendo por qué lo que se premia es ir como borregos a hacer lo que tienen que hacer, lo que nos dicen que tenemos que hacer, cuando, por ejemplo, al principio, precisamente los que no éramos borregos somos los que llevábamos mascarilla cuando no la llevaba nadie. Es decir, que plantearse las cosas y tener espíritu crítico no quiere decir atentar contra el bien propio de los demás. Todo lo contrario. Suele querer decir, mira, no quiero que ni por acción ni por omisión me fastidies a mí y al resto de personas del mundo, por supuesto. Despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo su sentido. Yo me siento súper identificada con esto respecto al momento de mi vida en el que me empecé a dar atracones y el túnel que supuso para mí estando dándome atracones sin parar. Que era como una pequeña muerte o una muerte extraña, ¿no? Pues realmente yo no hacía nada. Simplemente pues gastarme el dinero en comida, darme atracones, quedarme dormida y eso otra vez, ¿no? Y es así, o sea, cuando decides que cada pequeño instante no tiene sentido para ti, pues la cagas, ¿no? Y esto a nivel de dieta se ve muy bien. Cuando una persona dice, por ejemplo, pues como ya me he comido esto, pues un tema que yo debato mucho, que es el consumo de hidratos de carbono por la noche y en general comer muy tarde, porque es la típica hora happy hour. Llego a casa, comfort food, panecito, tostadita, ¿por qué no? No seas talibán, gordofóbico. No, pues no. O sea, yo tengo 1000 motivos para aconsejar a las personas a las que aprecio que no cenen hidratos de carbono y que no fuercen a que interfiera la insulina en la producción de melatonina. Bueno, pues en ese aspecto, se me olvidó lo que iba a decir. Cuando una persona se toma los hidratos y dice, pues, y ya después te empieza a dar un atracón, es porque tiene una visión cortoplacista, no ve su vida como algo que no sé cuándo va a terminar. Entonces, como no sé cuándo va a terminar, aunque sea una idea romántica y absurda, cada segundo cuenta. Yo voy a disfrutar de cada segundo, incluso de segundos en los que no me lo esté pasando bien. Yo recuerdo momentos en los que he estado súper triste y estar haciendo yoga y con mis lágrimas estar mojando la colchoneta, porque además la colchoneta que yo tengo cuando se humedece se queda de una forma así como muy raro el color. Y alguna persona que ve dirá, pero esta tía está loca, por Dios, eso... obsesionada, déjalo. No, es que eso da sentido a mi vida. Y en este momento en el que estoy sufriendo, más que nunca necesito seguir manteniendo ese sentido, ¿no? Entonces, aunque nos confinen, aunque lo que sea que nos pase, mantener esas pequeñas cosas es súper importante. Darle un continuo, no verlo como, como ya he hecho esto mal. No, perdona, es que tu dieta sigue estando aquí. La influencia que tiene... en tu alimentación, lo que comes y cómo lo comes sigue estando aquí. Entonces nunca va a ser igual comerse una galleta que comerse 50.
nunca hay que tirar la toalla. Cada segundo es importante. Estar conectado con uno mismo, cada segundo es importante, ¿no? Y con uno mismo, por ejemplo, desde la filosofía del yoga, no es algo tan egocéntrico como la gente piensa, no es con uno mismo, sino también con los demás. Es una conexión de tu mente con tu cuerpo, con tu espíritu y con todos, con el universo realmente, ¿no? Y aquí dice una frase de Spinoza: el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. Lo que pasa que cuando estás ahí en pleno sufrimiento es un poco difícil tener una idea clara sobre él. Aquí tengo otra frase corta de Nietzsche que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esta frase me parece súper acertada, ¿no? Y creo que hay una crisis existencial hoy en día muy importante, ¿no? Si yo me comparo, por ejemplo, con las generaciones como las de mis abuelas, eran personas súper luchadoras, o son personas súper luchadoras. Pues, por ejemplo, una de mis abuelas que se quedó viuda con 5 hijos, siendo súper joven. Y me acuerdo que yo con mi abuela, cuando ella ya tenía 60 y pico años, que seguía conduciendo, que me llevaba al cine, que íbamos a mirar ropa, maquillaje, que no iba a ver cualquier película, ¿no? Ella iba a ver pues un cine de autor, se apuntaba a la universidad senior, no sé, es que tenían ganas de vivir la vida con sus 5 sentidos, que sabían hacerte un flan, que sabían hacerte un hervido, que sabían darte conversación, que eran personas completas y con sentido, y que hoy en día eso se ha perdido absolutamente, ¿no? Y que a lo mejor en esa crisis de valores es en el que tenemos que indagar más y no tanto en quedarnos en otros aspectos, ¿no? Porque sí que es cierto que antes había menos disponibilidad o menos facilidades para cagarla, pero también creo que es que la persona valoraba otras cosas, ¿no? Más que el placer inmediato. Y dice aquí, esta frase me gustó muchísimo, creo que fue una de las que hizo que se me cayese la lagrimilla. Y dice: la historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Y ese punto que dice, es el ser que siempre decide lo que es, que tiene, por supuesto, muchos matices, por lo que digo, porque todo el ambiente nos influye, no digo que no, pero eso es lo que nos diferencia, lo que nos hace especiales. Y con cada cosita que hacemos cada día, cada segundo, cuando yo decido hacer esto y no lo otro, aunque me cause un esfuerzo, eso es lo que decide cómo voy a ser mañana. Y no lo que pienso, es lo que hago cada día, las decisiones que tomo. No voy a leer esto, no voy a perder mi tiempo haciendo esto, aunque socialmente lo haga todo el mundo. Me da igual que esté de moda usar una talla 32. Yo paso hambre viviendo así, no me compensa, ya está, no necesito nada más, porque yo decido lo que soy en cada momento y lo que quiero ser. Y eso me parece súper importante, y dicho por una persona que no ha estado en la posición privilegiada de la vida. De hecho, hay una parte muy triste al principio, porque cuando llevan al campo de concentración, pues les dice que tenían que despojarse de todo lo que tenían, ¿no? Yo os digo que no es un libro emotivo, tú te tienes que poner en la piel, porque él no está intentando sacarte las lágrimas. Y él llevaba como un escrito de su teoría científica, supongo que sobre la logoterapia y tal, y él decía como, bueno, estos papeles no me los van a quitar, ¿para qué me los van a quitar? Y claro que se los quitaron, ¿no? Y es como que te dices, ¿cómo se puede ser tan cruel y tan ruin, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es la otra parte, ¿no? La que él decía, el que inventó la cámara de gas, y el que entraba en la cámara de gas también es el hombre. Y esta parte me pareció súper interesante, porque seguro que todos hemos vivido esto alguna vez. Dime, ¿has sentido hoy alegría? El otro contestó avergonzado, pues no sabía que los demás nos sentíamos de manera parecida. Sinceramente, no. Dicho con toda crudeza, habíamos perdido la capacidad de sentir alegría y teníamos que volver a aprenderla lentamente. Esto me parece súper importante y que es algo que no tenemos en cuenta. Aquí se refiere cuando salieron del campo de concentración. Y que claro, tú tienes el pensamiento de he estado en un campo de concentración, cada día me he levantado pensando voy a sobrevivir hoy o no.
Y cuando salieron y estaban libres, no eran felices, no sentían alegría por estar libres, ¿no? Y no es por ningún síndrome de nada, es por lo que él dice, porque hay que aprender otra vez. Y muchas veces la gente es como que se frustra, ¿no? Cuando tiene un problema y dice, pues ya, pues es que yo soy así. Es lo típico de identidad o identificarse con la enfermedad. Yo soy así, es que yo soy bulímica, es que yo soy tal. No, es que hay que aprender las cosas. Y si algo bueno tiene nuestro cerebro es que es súper plástico y puede aprender muchas cosas. Igual que tu cerebro ha aprendido a tener una mala relación con la comida, puede aprender a tener una buena relación con la comida. Incluso mejor que la que tiene una persona que nunca se ha parado a reparar en ella, ¿no? Entonces, me parece eso súper importante. Aquí dice una parte del cuerpo desarrolla menos inhibiciones que la mente. Y es así, muchas experiencias traumáticas o cualquier experiencia que nos haya despertado sufrimiento va a hacer que se generen muchas inhibiciones. Y el tema detrás también de muchos trastornos restrictivos está ahí. O sea, en una inhibición. No es solo el hecho de querer estar delgado, es el hecho de tener tanto miedo a la vida, tanto miedo a las personas, a las experiencias, que a ti mismo tu mente te impide disfrutar. Y poquito a poco hay que ir aprendiendo a disfrutar otra vez. Y eso también es bonito, ¿no? Con la relación con la comida. A mí, por ejemplo, fue una de las cosas que más me costó controlar después de los atracones, pues que no podía tener en casa crema de cacahuete, que no podía tener en casa, pues no podía hacer un bizcocho, porque tenía miedo a que si me lo hacía, me lo iba a comer entero, porque era muy palatable. Y sí, me comí unos cuantos, me comí la mitad de uno y tiré la mitad de otro, pero hoy en día puedo tener en mi casa lo que me da la gana, ir a comer a cualquier sitio, que voy con toda la alegría del mundo a compartir ese momento. Y si me apetece comerme el bizcocho, me lo como. Y si me apetece no comérmelo, pues digo que no y me quedo tan ancha. O sea, he ganado la libertad. He ganado poder decidir en cada momento lo que yo quiero comer. Y me ha costado, o sea, es un trabajo, pero por supuesto que se puede conseguir, ¿no? A ver qué frasecilla hay por aquí. Aquí ya habla del tema de la logoterapia. La logoterapia se dirige al futuro, es decir, a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia, ciertamente, es una psicoterapia centrada en el sentido. Se propone romper el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tienen en el desarrollo de la neurosis. De esta forma, no se alimenta el típico egocentrismo neurótico, sino que se quiebra. Y a mí esto me parece muy importante, ¿no? O sea, el sentido qué basura que estoy diciendo sentido todo el tiempo, pero el sentido de hecho dice aquí primero, en la logoterapia el paciente permanece sentado bien derecho y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar, porque lo compara con el psicoanálisis, ¿no? Y la idea que tenemos de el diván y estar ahí y te dicen, es que en tu infancia no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues está haciendo como esta comparación, ¿no? Y me parece súper interesante, ¿no? Primero, que casi siempre las cosas que no nos gusta escuchar son las que más nos hacen evolucionar. Es como un aracnosentido. Esto me está tocando la fibra, pues ahí hay algo que trabajar seguro. Pero vívelo como ese camino que tienes que trabajar, ¿no? El otro día estaba haciendo una clase de yoga y el profesor decía que él especialmente es una persona que tenía los hombros tenía como muy poca apertura en los hombros, pero que él lo bebía con alegría, que es una cosa que tenía, pues mira, una cosa que tengo para trabajar especialmente, pues esto y ya está, ¿no? Y es que así hay que ver las cosas como una oportunidad de aprender, no como un obstáculo. Y esa actitud con la que tú lo enfocas influye muchísimo en cómo se va a desarrollar ese punto, ¿no? Y además, pues es como mucho más esperanzador, porque si yo ya empiezo a asumir que todo lo que me pasa tiene que ver con mis padres, pues qué basura, tengo que estar cargando con un muerto que no tiene nada que ver conmigo. A mí por lo menos no me resultaría muy agradable. Aquí una frase pequeñita que me gustó mucho: el sentido de la vida cambia continuamente, pero nunca cesa. Es que me sentí muy identificada respecto a esto por mi dieta, ¿no? Porque hubo una época, ahora hace mucho que no me lo dicen, pero que me llamaban como cambiachaquetas o poco menos por haber probado 1000 dietas diferentes. Y digo, bueno, soy dietista,
me gusta mi trabajo, me apetece probar dietas distintas, porque no me gusta ponerle una dieta a un cliente que no he probado. No me gusta decirle a alguien, no vas a comer pan mientras yo me como unas tostadas, o saber lo que es ser vegetariano, ¿no? Y además es que hay muchas cosas que se han quedado dentro de mí, muchísimas, de cada uno de esas dietas. Entonces, en esa frase, cuando dice que como que se mantiene el sentido, ¿no? Aunque cambie la forma, pues me sentí en ese aspecto muy identificada, porque realmente es así. Yo puedo querer estar sana, puedo querer cuidar mi cuerpo a nivel de funcionalidad, pero puedo hacerlo de muchas formas distintas. Pero lo importante es que eso nunca acaba para mí. Por eso lo de entender la dieta como algo temporal y que sea tan mala la palabra dieta me parece absurdo, cuando por economía del lenguaje todo el mundo dice dieta paleo, dieta vegetariana, tal. No tiene nada de malo. Lo que tiene algo de malo es que una persona vea cuidarse como algo cortoplacista, en vez de que sea un leitmotiv en su vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí, que ya es lo último, tranquilos, habla de la neurosis colectiva y dice, el vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente en nuestro tiempo. Se la describe como una forma privada y personal de nihilismo, y el nihilismo se define por la radical negación del sentido del hombre. Sin duda, el hombre es un ser finito y su libertad está limitada. No se trata, pues, de liberarse de los condicionantes biológicos, psíquicos, sociológicos, sino de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. Ya lo afirmé con claridad en cierta ocasión. Como profesor de 2 disciplinas, neurología y psiquiatría, soy plenamente consciente de que el hombre está sujeto a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales. Pero además de profesor en estos 2 campos, soy superviviente de otros 4, de concentración, se entiende. Y como tal, quiero testimoniar el incalculable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que quepa imaginar. Y esto pues yo creo que os puede dar una idea de por qué os recomiendo muchísimo que leáis este libro, El hombre en busca de sentido, y que lo subrayéis y que le sacáis un aprendizaje, ¿no? Porque estos libros pues se pueden, pues como yo lo tenía con todos estos papelitos, revisar en momentos en los que nos haga falta recordar, porque realmente todos estamos conectados, pues lo que ha sufrido este hombre y el sentido que le ha dado como profesional de la psicología, y lo ha plasmado en ese libro y todos podemos aplicarlo. O sea, hay una parte de Viktor Frankl, está dentro de todos nosotros y podemos sacarle partido si queremos, ¿no? Y me gusta mucho ese desdoblamiento entre su persona y su profesión, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Que a veces se ve como algo negativo o peyorativo, que te dicen, pues a mí hay clientes que me dicen pues que se sienten cómodos conmigo porque creen que los voy a entender por haber pasado por esos atracones. Pues lo entiendo, porque yo no entiendo muchas cosas que nunca me han pasado, aunque lo intente cognitivamente, pero yo no lo he sentido. Pero en cambio sé perfectamente lo que siente una persona que en un momento empieza a tener ese tipo de conductas y que por un lado no quiere hacerlas, pero por otro las acabe haciendo, ¿no? Y como yo, para nada me estoy comparando con Viktor Frankl, pero como yo he superado estar en el fondo de ese pozo, siempre he tenido la fe ciega en que cualquier otra persona puede conseguirlo. Y soy consciente de que algunas personas no lo conseguirán, por supuesto, pero yo parto de esa premisa optimista de ofrecer por lo menos la posibilidad de que con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir cambiar muchas cosas y poder disfrutar de una vida libre, porque al final cuando tú te estás teniendo esa relación con la comida, con el alcohol o con lo que sea, lo que tienes es una privación de tu libertad, porque eres un esclavo de ese comportamiento y no puedes desarrollarte como individuo, porque eso se acaba impregnando en todas las facetas de tu persona. Entonces, eso me ha gustado mucho, ¿no? Ese colofón final de decir, mira, no lo digo solo como aquí el científico pedante, lo digo como una persona que ha estado, por supuesto, sufriendo. O sea, él cuando entró en el campo de concentración, su mujer también fue para otro lado, estaba embarazada y a su mujer la mataron. Es decir, como una persona que ha sufrido muchísimo, pero que ha entendido que ser hombre le da capacidad de darle sentido a ese sufrimiento.
y quizás supongo que como a todos, pues ayudar a los demás es algo que también nos provoca pues esa sensación de aportar sentido a nuestra vida, ¿no? Si yo puedo ayudar a otra persona, pues lo voy a hacer. Así que nada, sé que este vídeo ha sido un poco diferente, espero que os haya gustado y como sabéis pues ya tengo tema para la semana siguiente, pero sigo escuchando vuestros comentarios, que de hecho el tema semana siguiente son unos comentarios que me habéis hecho vosotros tanto en Instagram como por correo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que estéis muy bien y que tengáis una feliz semana.